nombre pues es el pastor Juan M. Rosado. My name is Pastor Juan M. Rosado. Persevero aquí en esta iglesia I am part of this church. y me siento feliz y contento And I'm happy de estar aquí con ustedes. to be here with you. Al igual que mi hermano Emilio, Just as my brother Emilio, quien va a ser el intérprete who will be the interpreter, en la palabra en inglés. the word in English. Hoy pues vamos a hablar Today we will speak acerca de un evento que sucedió con el pueblo de Israel. about an event that occurred with the people of Israel. Un evento muy conocido A well-known event que casi todos nosotros hemos escuchado hablar de él. that most of us have heard speak of it. Y es cuando el pueblo de Israel It's when the people of Israel se enfrenta para cruzar el Mar Rojo. came forth to go past the Red Sea. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Today we will speak on this. Saludamos a todos los que están sintonizados Greetings to all those who are listening, watching a través de la radio Casa del Alfarero through our media, y por la internet en las redes sociales. the radio and internet. Saludos y que Dios los bendiga grandemente. Greetings and may God bless you richly. Si son tan amables, vamos a buscar las escrituras If you're so willing, please let's go to the scriptures. en el libro de Éxodo, The book of Exodus, capítulo 14. chapter 14. Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. Éxodo, libro de Éxodo, The book of Exodus, 14, chapter 14, versículo del 13 al 16. verses 13 to 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. And the word of God reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And Moses said unto the people, fear not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show you this day. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again no more, forever. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. And the Lord saith unto Moses, whence criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they may go forward. But lift up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Oremos al Señor y demos gracias. Let us pray to the Lord and give thanks. Eterno Dios, Padre amado, Dios de gloria, Señor Dios todopoderoso. Father, Te doy gloria y te doy honra y te doy we give alabanzas. you honor, we give you glory, and we give you Y praise. te doy gracias, Señor amado, And we por thank esta you preciosa for oportunidad this opportunity que tú me that concedes, you have oh granted Dios, me delante de ti before you y delante de este tu and pueblo, before this people, que es la novia de Jesucristo. which is thy bride. Señor, para traer el mensaje to de tu bring divina y santa Your palabra. word, your holy and divine word.
Que tú nos ministres a través del Espíritu that you might Santo minister to us throughout the Holy y de tu Spirit, palabra, Señor amado, and that your word, Lord, para que podamos salir edificados that en might este go día. forth and edify us. Abre nuestro corazón, Open our hearts, abre nuestra mente, open our minds, abre nuestros oídos open our ears, y que podamos recibir tu and that we palabra might receive your word con gozo y alegría. with joy and happiness, Y toda la gloria and all the honor y toda la and all honra the glory es para ti, be Señor, given unto thee, en el O nombre de Lord, Jesús. in the name of Jesus. Amén, Señor. Amen, Lord. Amén. Amen. Puede tomar asiento, amado, You may be seated, my brethren, pero no deje de alabar a but Dios. do not cease to praise the Lord. Estamos vivos, We're alive. estamos vivos. We're alive. La iglesia de Cristo es viva. The church of God is alive. Jesucristo está vivo. Jesus is alive. Jesucristo está sentado a la diestra del Dios Padre. Jesus is set beside the Jesucristo Father. está intercediendo por ti y por mí. Jesus is interceding before you and I. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Jesucristo hace lo imposible para que tú estés feliz en este día. Jesus does the impossible. You will be happy today. Deja la tristeza a un lado. Set sadness to the side. Gózate. Enjoy. Siente la bendición de Dios en tu vida. Feel the blessing of the Lord in your Alaba a life. Dios con todo tu alma, tu Worship the ser y Lord tu with all your corazón. heart and all your soul, Para que Dios te dé una bendición nueva. so that my God may give you a new Una blessing, bendición fresca. a fresh blessing. Anoche tú dormiste. Last night you slept. Anoche tú Last night descansaste. you rested. Pero Dios te dio nueva fuerza y te dio para abrir los ojos en este día. But God gave you new strength so that you may stand Para que and tú open your veas eyes su today, misericordia. so that you may see His Y mercy, para que tú puedas ver and that you may see que Dios está contigo. that God is by your side. Gracias a Dios. Thank the Lord. La gloria sea para Dios. The glory be to the Lord. Si supiéramos If we only knew verdaderamente truly que nuestro Dios that our God es un Dios real, is a real God, es un Dios vivo, it's a living God es un Dios que hace lo imposible lo posible. who makes the impossible possible. Mucha gente Many people dentro de las iglesias within the churches todavía still no han creído have not believed que Dios es real. that God is real. Y Dios es real. And God is real. Y Dios habla. And God speaks. Y Dios mira. And God sees. Y Dios camina. And God walks. Y Dios toca. And God touches. Y Dios levanta. And God Y raises. Dios restaura. And God restores. Y Dios da fuerza. And God gives strength. Y Dios da salud. And He gives health. Por eso tú estás aquí hoy. That's why you're here today. No sé cuántos es la primera vez que viene. I don't know how many here are here for the first time. Si alguno ha venido por primera vez, levante su mano. If you're here for the first time, raise your hand. ¿Nadie? No one? Ok. Amen. Qué bueno. Good. Pues el mensaje es para usted y para mí hoy. The message is for you and for me today. Así que Dios tiene algo bueno Therefore, God has something good para nosotros. for us. Mientras oraba al Señor, As I pray to the Lord, desde que el pastor me dijo que si podía predicarle el domingo, since the pastor asked me if I could speak on Sunday, mi pastor Israel Santos, my pastor Israel Santos, él tiene un compromiso, he has his commitment. el cual pues salió a predicar a la ciudad de Florida en Kissimmee, He went out to Florida to speak, y yo le dije que sí. and I said yes. Yo nunca pongo resistencia I never put resistance a lo que Dios me manda a hacer. to what God asks me to do. Y yo quiero ser obediente a la voz de Dios. And I want to be obedient to the voice of God. Usted cuando Dios le diga algo, no se niegue. When God says something to you, don't deny. Aunque podamos ver las cosas imposibles, Even though we may see the things impossible, pero para Dios son posibles. but for God it's possible. Porque este negocio Because this business no es de los hombres. is not of man. Este negocio This business es de Dios. is of God. Y usted no se va a poner a hablar aquí And you're not going to come speak cosas naturales, natural things. sino que usted va a hablar cosas del Espíritu. You're going to speak things of the Spirit. Y el Espíritu de The Dios, Spirit of God dice la Escritura, says the word, que Él nos guía a toda verdad y toda justicia. that He guides us to all wisdom and Así to all que- truth and justice. Si Dios te llama Therefore, if God calls you a predicar, to speak, si Dios te llama
a enseñar, if God calls you to teach, si Dios te llama a cantar, if God calls you to sing, no le digas que no a Dios, don't say no to God. sino dile que sí, Say yes, porque Dios because God es el que te va a ungir, is going to anoint you. Dios es el que te va a dar la He's the one palabra that's going to give you the word. y Dios va a hacer lo que tiene que hacer contigo. And God will do whatever he needs to do with you. Así que no le digas a Dios que no sabe, Therefore, don't say, I don't know. porque desde antes de la fundación del mundo, Because before the ya foundation Dios of te the earth, tenía en sus planes, God already had you in his ya plan. Dios sabía lo que iba a hacer contigo God already knew what he was going to do y with you. por eso tú estás aquí en And este that's why you're día. here today. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? How many can praise the Lord? Hoy vamos a hablar acerca bajo el tema, We're going to speak under the theme, dile a mi pueblo que marche. tell my people to march. Dile a mi pueblo que marche. Tell my people to march. Dile a mi pueblo que marche. Tell my people to march. Hallelujah. Quizás muchos hemos oído Perhaps many of us have heard acerca de esta predicación. of this preaching. Quizás hemos oído muchos estudios. Perhaps we've heard many studies. Quizás hemos leído muchos libros. Perhaps we've read many books. Quizás hemos leído de muchos teólogos Perhaps we've read from many theologians acerca de este evento about this event cuando el pueblo de Israel when the people of God pasó el Mar Rojo passed through the Red Sea en seco. in dry. Hay muchas There are many historias stories que dicen that say, los teólogos. the theologians, Dios bendiga a los teólogos. God bless the theologians, Pero muchos de ellos se van a su teoría but many of them go into their own theories. y no se van a lo que dice la Biblia. And they don't go to what the word says. Y mucha gente, And many people, muchas veces, many times, cuando lee muchos libros, when they read too many books, cogen las ideas de los teólogos they take the ideas of the y no theologians cogen la inspiración del Espíritu Santo, and don't take the inspiration of the Holy Spirit, que fue el que inspiró a Moisés who inspired Moses para que escribiera este libro to write this book. y que nosotros hoy tuviéramos And that today we may have lo que sucedió claramente what transpired clearly cuando el pueblo de Israel when the people of Israel se enfrentó came before a Faraón, Pharaoh, al ejército the army, y el Mar Rojo. and the Red Sea. Vamos a ver qué sucedió. Let's see what transpired. Si nos vamos a la historia, If we go into the history, muchos años atrás, many years before, Dios God llamó a un hombre called a man llamado Abraham. called Abram. Abraham, Dios lo llama de Ur de los Caldeos God calls him from Ur, y lo saca de Ur de los and he Caldeos brings him out of Ur, y le dice, and he says to him, Abraham, sal de Abraham, tu tierra y tu parentela, come forth of your land and your family, que yo te voy a mostrar that I will show you la tierra que vas a heredar, the land that you will inherit. y te la daré a ti y a las naciones And I will give to you and to the nations que van a salir de tus lomos, who are going to come out of your side, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. and they will be blessed within thee all the lands of the earth. Abraham tomó esa promesa Abram took that promise, y siguió creyendo and he continued to believe la promesa que Dios le había dicho. the promise that God had given him. Pasaron los años, The years went by. murió Abraham, Abram died. vino luego su hijo Isaac. Then his son Isaac came forth. E Isaac, gloria al nombre del Señor, And Isaac- siguió la fe de su padre. And Isaac, glory to God, continued with the faith of his father. Siguió creyendo. He continued to believe. Luego de Isaac After Isaac llega Jacob comes Jacob con los patriarcas with the patriarchs. y entre ellos llega José. And amongst them came Joseph. Pasaron casi 600 años About 600 years went by desde que Dios le dio la promesa a Abraham, since God gave the promise to Abram. donde le habló a Abraham, gloria al Señor, When he spoke to Abram, praise the Lord, y le dijo que la nación de Israel and he said that the nation of Israel iba a ser esclavizada por 400 años. was going to go into slavery for 400 years. Pero la nación que iba a esclavizar a Israel But the nation that was going to put Israel in slavery iba a pagar las consecuencias. was going to pay consequences. Pasaron entre la vida de Abraham
hasta Moisés, And between the time of Abraham to Moses, aproximadamente 800 años. there was about 800 years. Y casi en 800 años, In about approximately 800 years cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, is when the time when the people of Israel came into Egypt. dice que allá en Egipto toda la familia de Israel comenzó a multiplicarse. The word says that upon being in Israel, in Egypt, the people of Israel begin to multiply. Pero llegó el momento But the time came en que se levantó un faraón when a Pharaoh rose up que no conoció a su siervo José. who did not know Joseph. No conoció quién era José. He did not know who was Joseph. Y ya ustedes saben la historia de José. And we all know the story of Joseph. Un hombre, gloria al nombre del Señor, que fue usado por Dios A man, glory to God, that was used by God en una manera muy especial. in a very special manner. Que Dios tuvo gracia y misericordia de él. And God had mercy and grace Y upon him. dice la escritura que fue el segundo al mando de Faraón. The Bible says that he was the second in command of Pharaoh. Y hizo muchas cosas And he did many things en Egipto. in Egypt. Pero llegó este nuevo Faraón But then this new Pharaoh appeared después de muchas guerras, after many wars, después de muchas batallas. after many Y battles. este Faraón que se levantó And this Pharaoh who rose up no conocía nada de la historia de José knew nothing of the story of ni de Joseph la familia de José. or the family of Joseph. Y este Faraón And this Pharaoh dice says, que el pueblo de Israel es mucho he said that the people of Israel are many y que son más poderosos que ellos. and that they were more powerful than them. Así que este hombre hizo una estrategia So this man did a strategy y puso al pueblo por esclavo. and he put the people of Israel as Y slaves. comienza la esclavitud And slavery begins en el pueblo de Israel. within the people of Israel. De ahí en adelante Therefore, therefore, cambiaron todas las cosas para el pueblo de Israel. all things changed for the people of Israel. Ahora ellos no podían servir al Dios vivo y verdadero. They no longer could serve the true God and living Había God. un faraón que era el gobernante. There was a Pharaoh who was the governor. Había un faraón que había que obedecerle. There was a Pharaoh who needed to be obeyed. Había un faraón que era el que dictaba las leyes. There was a Pharaoh who dictated the law. Ahora tenía el pueblo bajo esclavitud. And the people of Israel were Y under ahora se slavery. estaba cumpliendo la palabra And now the word of God was being fulfilled. que Dios le había hablado a Abraham muchos años atrás. That God had spoken to Abraham many years De que ago. la nación de Israel iba a ser esclavizada. That the nation of Israel would be put under bondage. Imagínense que esperaron 800 años Imagine they waited 800 years para que sucediera esta profecía so that this prophecy may be de la fulfilled. cual Dios le había hablado That God has spoken a su siervo Abraham. to his son Abraham. ¿Y cuántas veces And how many times Dios God nos ha hablado a nosotros has spoken to us y nos ha dado palabra de Dios and he has given us word y nosotros no podemos esperar la palabra de Dios? and we cannot wait on the word of Nos God. desesperamos. We get Queremos desperate. que sucedan rápidas We want it to happen immediately. y Dios no funciona de esa And manera. God does not operate in that Dios manner. funciona en su tiempo And God functions in his y time cuando Él quiere and when he wants y cuando a Él le parece. and when he feels like. Amen. Y vemos And we see que comenzó una nueva época and we see a new time began para el pueblo de Israel, for the people of Israel bajo esclavitud. under slavery. Un pueblo que era libre, People who were free, un pueblo que gozaba de libertad, people who enjoyed liberty, un pueblo que se gozaba en la presencia de Dios. people who were rejoicing under the presence of God. Ahora era oprimido Now they were por oppressed el faraón by this Pharaoh y por su ejército. and by his army. Yo no conozco tu historia, I don't know your story. yo no sé de tu historia, I don't know of your story. pero una cosa sí sé, But one thing I do know, que estábamos esclavos de Satanás, that we were slaves of Satan, pero Jesucristo nos libertó. but Jesus set us free. ¿Cuántos son libres? How many are free? ¿A cuántos Cristo hizo libre? How many have God made free? Y si no eres libre And if you're not free en este día, today, tú le puedes decir a you Jesucristo: can tell Jesus Christ, Señor, estoy aquí, Lord, I'm here. quiero ser libre, I want to be set free. quiero ser libre. I want to be set free.
Y por eso tú estás aquí en este día, That's why you're here today. porque Cristo te hizo libre. Because Christ made you free. Y Cristo me hizo libre. And Christ set me free. Y por eso nos gozamos de la bendición de Dios. And that's why we rejoice of the blessings Por of the eso yo Lord. me siento feliz That's why I'm happy. de servirle a I'm Dios. serving the Lord. Y me siento contento. I am so happy. Y me siento And alegre. I'm rejoicing. Y me siento feliz. I'm happy Porque Cristo vive en mí. because Jesus lives in me. Yo no sé en cuánto Cristo vive, I don't pero know how Cristo many vive en mí. people Jesus lives in them. A su nombre sea la gloria. To him, his name be the glory. Y no hay peor cosa And there's nothing worse que estar en esclavitud. to be in slavery. Y muchos de los que estamos aquí And many who are here tuvimos esclavitud. were once in slavery. El enemigo nos tenía oprimidos. The enemy had us oppressed. Estábamos en tristeza. We were sad. Estábamos en congoja. We were in Estábamos en miseria. misery. Pero qué bueno How good que llegó un momento that one day en el cual Cristo nos ha hecho libre came a moment when Jesus made us set us free. y podemos gozarnos de la bendición de Dios. And we can rejoice in the blessing of the Lord. Alabado sea el Señor. Praise God. Dice la Escritura, The scripture says, según leímos, as we have read, que Dios habló a Moisés. that God spoke unto Moses. Y fíjese que una de las cosas And let us understand that one of the things es que Moisés is that Moses tuvo muchas experiencias con Dios. had many experiences with God. Moisés fue criado Moses was raised en el palacio de Faraón in Pharaoh's palace cuando el pueblo estaba cautivo. as the people of Israel were under captivity. Pero sucedió algo But something transpired que Moisés no esperaba. that Moses did not expect. Y era que Moisés se iba a enfrentar And it was that Moses one day would confront a un egipcio an Egyptian y a uno de sus hermanos and one of his own brethren de la fe, in the faith, un hebreo. a Hebrew. Y dice que Moisés salió And it says that Moses went forth. y vio a un egipcio He saw an Egyptian que maltrataba a un hebreo, who was mistreating a Hebrew, un israelita. an Israelite. Y cuando vio eso, And as he saw this, se enalteció Moisés Moses got excited. y dice que mató al egipcio He said that he killed the Egyptian por defender to defend a uno de los hijos de Israel the one of the children of Israel. y lo enterró. And he was buried. Pero la historia no queda ahí, But the story does not remain there. porque Dios sabe todas las cosas Because God knows all things. y Dios sabe trabajar con cada ser humano And God knows how to work with each en distinta individual manera in different manners, y en distinta forma. in different forms. Y llegó al otro día And he came the next day y encontró a dos de los israelitas discutiendo. and he saw two Israelites disputing. Y Moisés llegó donde ellos And Moses came upon them y quiso poner la paz. and he tried to put peace. Y uno de ellos And one of them le dijo, said unto him, ¿quién te ha puesto a ti who has put you por juez? as judge, ¿Acaso quiere matarme como mataste al egipcio? in case you want to kill me as you killed the Egyptian? Y dice que aquellas And it palabras says that those words entraron muy profundo penetrated al corazón de Moisés. into the heart of Moses. Y Moisés pensó y dijo, And Moses thought and said, si este hombre if this man ha dicho esto a mi vida, has said this to my life, quiere decir que la cosa está seria it says that this must be serious. y ha llegado a los oídos de Faraón. And it must have come into the ears of Y Faraón va a buscar And Pharaoh will be looking quién fue el que mató al egipcio, who had killed the Egyptian. y si descubre que fui yo, And if he discovers it was I, me va a quitar mi vida. he will take my life. Y dice que desde ese And instante it says that from that moment on, Moisés huyó, Moses fled. dejó el palacio. He left the palace. Pero no fue porque Moisés quería, But it's not because Moses wanted. era porque Dios tenía un plan. It's because God had a plan. Y muchas veces And many times, nosotros, we, como hijos de Dios, as children of God, Dios tiene planes para con God has nosotros, plans with us.
y empiezan las cosas and things begin a suceder en nuestra vida to happen within our life. y nosotros no sabemos por qué And we sucede, don't understand why. porque es que Dios tiene un plan para Because God contigo has a plan y with tiene you. un plan para conmigo He has a plan with me, y nosotros no entendemos and we don't y understand. muchas veces tenemos que huir And many times we y must muchas run. veces tenemos que escapar Sometimes we must y muchas escape. veces tenemos que irnos, We must go. pero Dios está trazando el plan But God is having a plan porque Dios tiene un propósito para because He has contigo. a purpose with Dios you. tiene un propósito para conmigo, God has a purpose with me, pero no lo entendemos. but we don't understand. Y dice que pasó 40 años en el desierto It says that it was 40 years in the desert, y Dios lo preparó en el desierto. and God prepared them in the desert. Así que si tú estás pasando por un desierto, Therefore, if you're going through a desert, no creas que es una prueba muy dura, don't think that it's a very difficult sino trial, que es Dios, but think that it's God. sino que es Dios It's God el que te está who is preparando preparing you para llevarte a otro nivel. to take you to another level. Pero nosotros, But we, cuando caemos en el when desierto, we fall in the desert, comenzamos a lamentarnos, we begin to lament. comenzamos a preguntarle a Dios, We begin to question God. comenzamos a ponernos We tristes, begin to get sad. comenzamos a declinar en la We fe begin to decline in our y faith. no le decimos a Dios, And we don't tell God, Señor, ayúdame a cruzar este desierto. God, help me to get through this Yo desert. sé que después de este desierto Because I know after this hay un desert, oasis que me espera there's an oasis y en waiting ese on me. oasis que me das And that oasis hay that you haber give una me, grande bendición. there will be great blessing. Pero es un proceso But it's a process por el cual through which Dios no tiene que pasar. God needs to bring us through. Yo no sé cuál será tu desierto. I don't know which is your desert. Yo no sé cuál será tu prueba. I don't know what is your trial. Yo no sé por dónde tú estás I pasando. don't know what you're going through. Pero una cosa te puedo decir. But one thing I can tell you, No desmayes do not porque desist, Dios está contigo. because God is with you. Dios está siempre God is always, y Dios siempre and estará God will always be, porque Él lo prometió because He promised y it. Él lo cumplirá And He will come, porque Él dijo, because He no said, te dejaré I will huérfano, not leave you. enviaré el I will consolador send the para counselor que esté con so vosotros He can be with you todos los días de vuestra all the vida. days of our life. Todos los días de vuestra vida. Every day of our life. Y dice la escritura And the scripture says, que después de eso after that, llegó a un lugar He came to a place y allá comenzó and He began un trabajo que él nunca había hecho. a work which He had never done. Ahora comenzó a pastorear ovejas. He began to be a shepherd of sheep. Fíjate por donde Dios muchas veces nos lleva, Check out how the world sometimes brings por us. sitios donde no vamos a saber que son sitios de bendición. Places where we do not know that or know that it would be a blessing. Mientras Moisés estaba en el palacio, When Moses was in the palace, nunca tuvo la dicha de pastorear una oveja. he never was a sheep shepherd. Bregaba con planos He was working with y bregaba en otras other situaciones, things such as plans, pero nunca but he never en su vida in his life había pastoreado una oveja. had been a shepherd of sheep. Ahora le toca pastorear la oveja. Now he must be a shepherd. Un trabajo que no es muy fácil. It's not an easy job. Y pregúntele a los pastores. Ask the sheep, the shepherds. No es fácil bregar con las ovejas. It's not easy to work with Hay sheep. ovejas que son mansas, There are some tame sheep, pero hay ovejas que te muerden. but there are some that will bite you. Hay ovejas que se quedan en el redil, There are some sheep that'll stay within, pero hay ovejas que hacen un roto y se van por la cerca. but there are others that will break the fence and go through. Y luego el pastor tiene que ir detrás de ella, And then the shepherd must go after them porque la oveja no tiene olfato because the sheep doesn't have y smell. puede venir el lobo y comérsela. And the wolf may come and eat them. Y muchas de las ovejas que se salen del redil And many of the sheep that go out están heridas are injured. y por eso el pastor tiene que irla a buscar And therefore the shepherd must go y and get cuando la them. encuentra, And when he finds them, la abraza, he hugs her. la mima He begins to y se la hug her, echa en los hombros puts her on his shoulder y la atiende. and attends to it. Ese es el amor de Dios That is the love of God puesta en el pastor. placed in the pastor sheep. Que no importa si la oveja lo muerde, Regardless if the sheep will bite. no importa si la oveja le da con su patada, That doesn't matter if the sheep will el kick him. pastor tiene que tener amor para sus The ovejas. shepherd must have love for his sheep. Alaba la gloria de Dios. Praise the glory of God. Dios es bueno, amado. God is good, my brother. Todos esos son procesos These are all processes que tú tienes que aprender that you must learn
Cuando verdaderamente estás en el desierto, when you're truly in the desert. porque va a llegar el momento Because the time will come en que Dios te va a poner when God will put you a cuidar ovejas. to watch over the sheep. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero a alguien Dios le está hablando. I don't know who God is speaking to, but He is speaking to someone. Y yo sé que Dios habla And I know that God speaks porque he tenido el privilegio, because I've had the privilege, y la gloria sea para Dios, and the glory be to God, de poder oír la voz de Dios. to be able to hear the voice of God Audible, clearly, audible, clearly, audible. clearly. Dios es real. God is real. Dios habla. God speaks. Dios dirige. God directs. Y por eso yo puedo creer la palabra de Dios. And that's why I can believe the word of God. Porque yo he tenido esa experiencia. Because I've had that experience. Y cuando Dios le hablaba a Pablo And when God spoke y le to daba Paul, audible, and He would speak in a clear yo way, pude probar eso. I could experience that. Porque yo tuve esa experiencia. Because I've had that Y experience. por eso yo creo en Dios. And that's why I believe in God. Porque Dios es un ser viviente. Because God is a living soul. Y Dios te habla. And God speaks. ¿Y por qué tú dirás? And you might say, Es que no oigo la voz de Dios. I don't hear the voice of God. Cada vez que tú hablas con Dios, Whenever you Dios speak te to oye. God, God hears you. Y Él te responde. And He responds to Lo you. único que te responde en diferentes The maneras. only thing is that He responds in Dios different tiene manners. muchas maneras de responder. He has many ways Dios tiene of muchas responding. maneras de hablar. He has many ways of Muchas speaking. veces no te habla audible. Many times He might Pero speak to you viene un clearly. hermano y te habla. But a brother might come. Viene una hermana y te A habla. sister might come. Viene un niño y te habla. A child may come. Usa la palabra de Dios y te habla. He'll use His word to Viene un speak to himno you. y te habla. A song may Tiene minister to muchas you. maneras y muchas formas de God has hablar. many ways of speaking. Y Moisés And Moses aprendió una lección. learned the lesson Y era que mientras cuidaba las ovejas, that as he watched over the sheep, Dios tenía un plan diseñado. God has a design plan. Moisés no lo sabía. Moses did not know. Tú no sabes el plan de Dios que Dios tiene diseñado para ti. You don't know the plan that God has designed Pero for si you. tú sigues la obediencia, But if you continue in obedience, si tú sigues las if instrucciones, you follow instructions, si tú sigues buscando a Dios, if you continue to seek the Lord, Dios te va a mostrar el diseño que Él tiene para ti. God will show you the design He A has su for you. nombre sea la gloria. To His name be the glory. Creo que tú no me entendiste. I don't know if you understood. Creo que te estoy hablando en otra dimensión. I think I'm speaking in another dimension. Dios tiene el diseño para ti. God has the design for you. Dios tiene el diseño para He ti. has the design for you. Dios te va a mostrar el diseño. God will show you His design. Y dice la Escritura And the scripture says, que en un momento dado in a given moment, vio en una salsa que ardía. he saw a bush that was burning. Y cuando vio esa salsa que ardía, And as he saw this burning bush, eso le llamó la atención. that called his attention. Un hombre A man que llevaba bastante tiempo who was much time, pastoreando ovejas, he had already been watching over the sheep, caminando por los campos, walking through the fields, caminando por los desiertos. walking through the deserts. Muchas veces Many times, veía las salsas enrolladas he ardiendo would, he would see these bushes going around, y pasaban por el lado de él, and they would go by him, las salsas ardiendo, the bushes. pero se consumían, And sometimes they would burn, but they would burn out. se quemaban. They would burn. Pasaban con el viento ardiendo The wind would blow them y around, de momento se deshacían. and then they would be dispersed. Pero esta salsa But this bush le llama la atención. caused his attention. Y al llamarle la atención, And when it called upon his attention, él piensa he thinks, y dice, and he says, yo he visto muchas I've salsas seen many bushes que pasan por aquí that come by, y pasan con el viento and they go with the wind, y pasan en fuego and they might be turned on, y se queman. but they burn out. Pero esa But this bush no se está quemando. is not burning out. Algo pasa. Something's going Voy on. a mirar. Let me see. Quiero ver I want to qué see está sucediendo. what's going on, ¿Por qué no se quema? because it doesn't burn Hay out. algo que la mantiene. There's something that keeps it going, Y esa llama and that flame que la mantiene, that has yo it quiero ir going. a ver qué es. I need to go see what it Por is. eso es That's why que la llama del Espíritu Santo de Dios that the flame of the Holy Spirit en of tu God corazón in your heart no se puede apagar. will never turn off. Esa llama siempre tiene que estar ardiendo. That flame must No- continue to burn, No importa el problema, regardless of no the problem, importa la dificultad, regardless of the no difficulty, importa lo que pase. regardless of what La goes llama on. del Espíritu Santo de Dios The flame of the Holy Spirit of siempre God tiene que estar must always encendida be burning en tu corazón in your heart. y en el mío. in my heart. Hallelujah. Y dice la Escritura And the scripture says que Moisés se acercó, that Moses came close. pero mientras Moisés And caminaba, as Moses walked, la llama ardía. the flame
Y Moisés caminaba and Moses would walk, y la llama ardía. and the flame would Y burn. Moisés caminaba And Moses called y la forth, llama ardía. and the flame continued Hasta que llegó un momento until the moment came en donde sale una voz where he hears a voice, y le dice: and the voice says, Moisés, Moses, detente, stand. porque el lugar que pisa, The place where you stand santo es. is holy. Dios es santo God is holy, y Dios se lleva con los santos. and God is within the Por holy. eso la Biblia dice That's what the Bible says, que nosotros that we debemos ser santos must be holy como Él es santo. as God is holy. Tú eres santo, Are you holy? yo soy santo. We are holy. Hallelujah. Y le dijo: And he said, detente, Moisés, stand, porque el lugar que pisa, for the place that you stand santo on es. is holy land. Este lugar es santo. This place is holy. Aquí no se puede parar todo el mundo. Not anybody could stand here. Todo el mundo no puede venir aquí. Not anyone could come here. Todo el mundo no se puede subir aquí. Not anyone could come up Aquí here. hay que vivir en santidad. You must live in Aquí holiness. tú tienes que vivir en santidad. You must live in Aquí holiness. tú tienes que vivir en obediencia. You must live in Aquí obedience. tú tienes que vivir la palabra de Dios. You must live the word of Aquí God. tú tienes que estar limpio por You dentro must y be por clean fuera. in and out. Aquí tú tienes que vivir en santidad. You must live in holiness. Amén. Amen. No oigo muchos amenes. I don't hear a lot of amens. Praise the Lord. No sé si su mente está aquí o está en otro lado. I don't know if your mind is here or somewhere else. No piense ahora en la chuleta y el pollo que se va a comer a la Don't tarde. think of the food that you're going to eat later. Que si viene el rato en esta hora, el pollo y la chuleta se quedan. If the rapture comes, your pork chop and your chicken's going to stay. Y si su mente y su corazón está puesto en eso, And if your está mind is corriendo there peligro. and you're in danger, Dios nos cuide. God help us. Dice la Escritura The scripture says que cuando Dios le dijo a Moisés: that when God spoke unto Moses, detente, and he said, be still, porque el lugar que pisa santo es. the place that you stand is holy land. Y fíjese que una de las cosas And one of the things que Dios mira en Moisés that God sees in Moses, y lo que le dice es: and what he says to him, quítate las sandalias. take the sandals. ¿Por qué sería Why that day? que Dios le dijo que se Why- quitara las sandalias? Why did God say, take off your sandals? Hay muchas interpretaciones, There are many interpretations. pero yo no voy a entrar en eso. I'm not going into that. Yo lo que sé es I just know que Dios le dijo that God said, que se quitara las take the sandalias. sandals off your feet Por algún motivo se lo dijo. for whatever reason. Dentro de eso, Within that, Dios le habla God speaks to him. y le dice: Moisés, And he says, Moses, quiero que vayas I want you to go a libertar mi pueblo. to set my people free. Quiero que vayas I want you to go a libertar mi pueblo. to set my people free. Quiere decir que Dios tiene un pueblo. It means that God has a people. Dios tiene un pueblo. God has a people. Y su pueblo se llama el pueblo de Israel. And his people is the people of Israel. Pero Jesucristo But Jesus Christ tiene una iglesia, has a church, tiene una novia. has a bride, Y esa es la iglesia and that is the church de Cristo Jesús. of Jesus Christ. La que Él viene The one that he's coming a buscar, to pick up. una iglesia A church, pura, pure, sin mancha without y sin arruga. scar, without any blemish. Y dice la Escritura And the word says que Cristo that Jesus va a venir en las nubes will come in the clouds, y el Espíritu Santo and the Holy Spirit va a levantar la will iglesia lift up the church para entregársela al novio, to turn her in to the y el bride, novio la va a entregar al Padre and he will take it to the para Father estar en las bodas del Cordero. for the Yo no sé cuántos quieren estar en to la boda be del Cordero, in the wedding. pero yo of the quiero Lord. estar en la boda I del want to Cordero. be in that feast. Y allí And in that- Moisés And then Moses recibe unas instrucciones. receives instruction. Quiero que vayas I want you to go para que libertes mi pueblo. to set my people free. Y aquí es donde viene lo difícil And here's where the hard part comes in. cuando Dios tiene propósito con nosotros. When God has purpose with us. Siempre, Always, cada vez que Dios llama a alguien every time God calls someone para hacer un trabajo en to específico, do a specific job, el hombre, man, aquí incluyo la mujer, I include woman, siempre ponen excusa. begin to put excuses.
Parece que no me entendieron. I think you didn't Dame el lado understand. derecho. Cada vez Every time que Dios llama al hombre that God calls man o a la mujer, or a woman, siempre always el hombre o la mujer man or woman ponen will excusa put excuses para hacer la obra de Dios. to do the work of the Lord. Tenemos muchos pasajes bíblicos We have many scriptures de hombres de Dios of man of God que pusieron excusa will put excuses para hacer to do lo que Dios quiere what God wants que se haga to be done en su obra. in His vineyard. Por eso es que tenemos That's why este libro we have this book. y la Biblia dice And the Bible que says todo lo que está escrito aquí that all that's written here es, por ejemplo, is an example para nosotros. for us. Así que lo que está aquí So whatever is in here no es lo que nosotros estamos ahora aquí sentados, is not what we're seated. porque de nosotros aquí no hay nada escrito de nosotros, Because of us, there's nothing written yet. pero de los hombres But the men que el Espíritu Santo inspiró who were inspired by the Holy y Spirit vivieron bajo estos tiempos, and lived in these times, aquí está todo lo que ellos hicieron. everything they did is here. Ese es el ejemplo That's the example para que nosotros podamos seguirlo that we may follow y no cometer and that we may not commit el error the errors y las excusas and que excuses ellos hicieron. that they did. Si Jehová te dice If God says a la izquierda, to the left, a la izquierda. to the left. Si Jehová te dice a la If derecha, God says to the right, es a la derecha. it's to the right. No es que en el centro, Not in the center. es a la derecha. To the right, Sigue a la derecha, stay to the right. porque a la derecha Because to the right, Dios te va a guiar. God will guide you. A la derecha To the right, Dios te va a decir. God will tell you. A la derecha To the right, Dios te va a proteger. God will protect you. Pero si te vas por el medio, But if you go to the center, ya you desobedeciste disobey a la voz de Dios. the voice of God. Y Dios no te va a And proteger. God will not protect you. Santo. Y una de las cosas One of the things que podemos leer y ver en la Escritura that we might read and see in the scripture, es que Moisés comenzó a poner excusas. Moses began to put excuses. Número uno, Number one, se me olvidó hablar. I forgot how to speak. Ahora soy tartamudo. Now I'm deaf and dumb. Esa fue la primera excusa que le puso a Dios. That was his first excuse. Y muchas veces cuando Dios nos llama, And many times when God calls us, la primera excusa que ponemos, the first excuse that we put, trayéndola a nuestro tiempo, bringing it to our times, Señor, yo no puedo hacer eso Lord, I can't do this porque yo no sé. because I don't know. Es que yo no sabía tampoco. I didn't know either. De lo que estamos aquí, Those that are here, ¿cuántos sabían la Biblia? how many knew the word? Nadie. No one knew the Oh, word. gloria a Dios por eso. Praise God for that. Esta gente son sinceros. These are sincere people. Nadie sabía. No one knew. Pero qué bueno But it's so good que el Espíritu Santo that the Holy Spirit comenzó a enseñarnos began to teach us. y todavía nos sigue enseñando. And He continues to teach us. Es la primera excusa. That's the first excuse. Yo no sé, pastor. I don't know, Pastor. Yo no sé hacer eso. I don't know how to do that, Pastor. Prepárate porque va a dar un estudio. Prepare, you're going to give a study. Pastor, no. Pastor, Yo no no. sé. I don't know. Mi primer ministerio, My first ministry, cuando yo me convertí, when I came to the Lord, a los 2 meses de convertido, 2 months after coming to the Lord, esto lo doy como testimonio, I give this as a testimony para que usted vea lo que Dios hace. so you can see what God does. Llego a la congregación, I come to the congregation. yo no sabía orar, I didn't know how to pray. yo no sabía cantar himnos. I didn't know how to sing. Ya usted sabe los que son criados en lo tradicional, And those that are brought up in the traditional, lo que nos enseñan nuestros padres, what our parents teach us, o nuestros tíos, o nuestros abuelos. our uncles, our grandparents. Y el primer ministerio que me da el pastor, And the first ministry the pastor gives me, me llama a la oficina he calls me to the office. y me dice,
¿usted tiene licencia? And he says, do you have a license? Y yo le dije, sí, yo tengo licencia. I said, yes, I have a license. Me dijo, pues aquí tiene una llave para que recoja a los hermanos de la iglesia. Here's the key so you can pick up the brothers in the church. Yo le dije, pastor, yo. Pastor, me? Y el pastor me dijo, aquí no hay más nadie más que tú y yo. There's no one else here but you and I. Yo estoy hablando contigo. I'm speaking to you. Yo, pastor, sí, usted. Me, Pastor, yes, you. Y me dio la llave para yo manejar el bus And he gave me o the la key guagua de la iglesia so I could drive the church van para recoger los hermanos. to pick up the brethren. Imagínense, apenas 2 meses convertido. Imagine just 2 months of coming to the Lord. Uno en la chuleta, You're in the flesh. uno en el bistec duro, You're in the flesh. uno en la carne dura. In the flesh, in the pure Y flesh. guiar un bus para recoger los hermanos. And to go pick up the brethren in a bus. Pero yo no sabía el propósito de Dios. But I did not know what was the purpose Yo of no God. sabía el diseño que Dios tenía para mí. I didn't know the design that God had for me. Y lo primero que hago un domingo, And the first thing I do on a Sunday cuando se termina la escuela bíblica, is when Sunday school came to an end, no me di cuenta I didn't realize y había un Volkswagen en la parte de atrás del bus. there was a Volkswagen behind the van. Me monto a llevar los hermanos, I go in to take the doy brethren. reversa y choco el carro del hermano. I reversed and I hit the brother's car. Salí nervioso, I got out nervous. miro el carro, I look at the car. estaba todo bollado hacia It adentro. was all smashed inside. Voy corriendo del pastor I go running to the pastor. y le digo al pastor, pastor, aquí está la I llave. say, here, pastor, here's the key. Yo no voy a guiar I más. ain't going to drive any longer. Ahí yo rompí un carro I ya just wrecked the car. y es la primera vez que comienzo, And it's the beginning of what I do. así que busqué So otro find someone else. porque yo no puedo hacer este trabajo. Because I can't do this job. El pastor me dijo, usted va a seguir, And pastor said, you're going to continue. vamos a buscar el hermano, Let's go find the brother. vamos a ver el carro. Let's go see the Y car. cuando vimos el And carro, we saw the car. tenía toda esa parte del frente All that part of front hundida. was crushed. El hermano viene y dice, eso no pasa nada, The brother said, nothing's eso wrong. se arregla. That can be repaired. Levantó el aparato He ese, lifted up. le dio un puño, He punched it. salió para arriba It came up. y el carro quedó nuevo. And the car was like new. Después de eso, After that, estuve 32 años guiando bus. I was driving for 32 years. ¿Qué clase de ministerio? What a ministry. ¿Qué paciencia What patience adquirí ahí? I gained there. En ese mismo tiempo, In that same time frame, como a los 4 meses, for about 4 months, el pastor me llamó, pastor called me. yo guiaba solo, I was driving by no había myself. más There nadie. was no one else. Llegaba a las 6 de la tarde a mi casa del trabajo, I would come home at 6 o'clock from my job. me daba un baño, I'd take a shower. no comía, Sometimes I didn't eat. me iba sin comer I would go without a eating buscar los hermanos, to pick up the brethren porque ya a las 7:30 el culto comenzaba. because church began at 7:30, Y yo tenía que dar 3 rutas and I had to do 3 en una sola rounds guagua, en in un one solo van. bus. Llegaba a la 1 de la mañana a mi casa, I would get home at 1 o'clock in the morning, Cansado. tired. me tomaba una taza de café, I'd drink a cup of coffee. no tenía ganas ni deseo de comer, I didn't even have a desire to eat. y me acostaba, oraba y me acostaba a dormir. I'd pray and go to sleep. Para levantarme al otro día To wake up the next day, a las 6 de la mañana 6 a.m., para poderme ir a trabajar to go to work nuevamente. once again. Pero gracias a Dios le doy But I give thanks to the Lord que Dios me dio la fuerza, that God gave me strength. que Dios me dio la He fortaleza, gave me the y hasta power. aquí Dios me ha ayudado. And up to now, He's La been gloria helping sea me. para Dios. The glory be to God. Nunca me quejé I never complained con los hermanos, with the brethren. porque cuidado que los hermanos But the le brethren, hacen pasar trabajo they give you a a lot of los que work. guían un bus. To those that drive, Dios los tenga God have them y le dé and paciencia, give them patience y le dé la fuerza, and give them strength y le dé la fortaleza, and the power y le dé la and comprensión the de que comprehension puedan comprender a los demás that they hermanos. may be able to comprehend the Pero fue un brethren. proceso But it was a purpose donde aprendí where I learned a soportar, to support, porque yo era el primero because I was the first que one salía that would y leave era el último que and the llegaba. last one to arrive. Era el que iba, I would go. le tocaba a los hermanos bajo la nieve. I would go in the snow. 20 años guiando en Buffalo, 20 years in Buffalo driving. y en Buffalo allí And in Buffalo, habían gente there were people que vivían en el tercer piso, that lived in the 3rd floor. no oían la bocina o el claxon de la guagua, They wouldn't hear the horn. tenía que subir las escaleras I would have to go up the y stairs, tocarle a la puerta, knock on the door. y cuando le tocaba la And when I puerta, would knock the door, hermano, no voy. brother, I'm not Yo le going. decía, pues Dios le bendiga, hermana o hermano, God bless you, brother, y seguía sister. hacia adelante. And I go forward En la guagua in the van.
Muchas ancianas Many elders, padecían de frío. they were Las más cold. jóvenes padecían de calor. The younger Tenían ones, ese problema. they were warm. Apaga el heater. Turn off the heater. Pon el heater. Put on the heater. Apaga el heater. Turn off the heater. Pon el heater. Put on the heater. Todo eso me hizo pasar el Señor. And God put me through all this. Pero yo no sabía. But I did not know. Yo no sabía cuál era el propósito I de did not Dios. know what was the purpose of God. Cuando estaba en Puerto Rico, When I was in Puerto Rico, los 4 años que estuve, 4 years in Puerto Rico, también I also de guiar el bus, was given the opportunity to el drive the pastor me bus. dio una escoba y un mapo. Pastor gave me Yo, a pastor, mop ¿pero qué es esto? and a broom. What's this, Pastor? El pastor me dice, ¿para qué se usa la escoba? What do you use a broom for? Yo le dije, para barrer. To sweep. Y yo le dije, el mapo, And para a mop. mapear. To mop. Pues eso es lo que usted va a hacer. That's what you're going to do. Salía de mi trabajo, I would leave my job, pero yo aprendí but I learned, y me llevaba un radio and I took a radio que yo tenía that I had, y ponía alabanzas and I put worship, y empezaba a barrer and I began to sweep. y barriendo la And iglesia as I swept the y church, cantando alabanzas, singing a worship aunque yo song, no soy buen cantante. even though I'm not a Y singer, gracias a Dios que no había nadie conmigo en la iglesia. thank God no one Porque was at si no church se with me. atribulaba y se iba. They would get upset and leave if they were. Y yo gozoso And me joyful. limpiaba los baños, I would clean the bathrooms. limpiaba la I iglesia, would clean the church. mapeaba la I'd iglesia, mop the church. pasaba vacuum en el altar I'd pass the vacuum in the y la altar, iglesia siempre estaba olorosa. and the church was always smelling well. 4 veces a la semana hacía eso 4 times a week I would do this, y no me quejaba and I didn't complain. y me gustaba And I enjoyed it, y lo hacía con gusto and I do it with y joy, lo hacía con and I alegría do it with happiness, y Dios me recompensaba. and God will recompense Veía la me. bendición de Dios, I would see the blessing of the Lord. veía cómo Dios me daba I fuerza, see how God would give me veía strength. cómo Dios me daba I fortaleza saw how He gave me power, fortitude, y gracias a Dios and thank the Lord, por todo lo que hice all I was able to y do, por todo lo que puedo hacer and all I can do para la gloria de Dios. for the glory of God. Aún en mis años que tengo, Even in the years that I have, la gloria sea para Dios, the glory be given to God. de servirle al Señor, To serving God, casi 38 años almost 38 years, para servirle a Dios. to be serving the Lord. Nunca le he dicho a Dios que no. I never said no to God. Donde único yo me negué When I only fue said como no Moisés was when Moses en el pastorado. and the shepherdship. No, Señor, I said, no, Lord, yo no quiero ser I pastor. don't want to be a shepherd. Dios me llamó God called me al año about a year para ser pastor. to be a pastor. No, Señor, yo no quiero ser pastor. I said, no, Lord, I don't Eso want to be a pasó. pastor. Siguieron los años pasando. The years Pero yo continued. iba a las iglesias I would go to the y la churches, gente me decía, and the people would say, pastor, ¿cuál es su iglesia? Pastor, where's your Y yo le church? dije, la guagua. The van. Me dice, ¿cómo que la guagua? What do you mean the porque van? yo soy chofer de la iglesia. Yes, yo no I'm soy just the pastor. driver. I'm not a pastor. Y los jóvenes y los niños And the young people, the children, y los pastores, and the pastors, a las iglesias que el pastor me enviaba, yo iba. and the churches where the Decía, pastor would send me, I'd go. ¿Cuál iglesia usted pastorea? And what's the name of your church? Yo soy chofer solamente, un siervo guiando una guagua, I'm just a servant driving a llevando a van, los hermanos. taking the brethren. Y los pastores me decían, pues usted es pastor. And the pastors would say, you're a pastor. Yo no tengo pastorado. I don't have a shepherdcy, Porque yo vi but I saw de frente a frente before me el abuso the abuse que se cometen con los siervos de Dios. that are given upon the children of God, the men of God, Los siervos que son llamados de Dios. the men that are called by God. Yo tuve esa experiencia I had that experience, y yo lloraba and I would cry de las ofensas of the offenses que le hacen a los siervos de Dios. that are done to the men of God. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible And I would say, Lord, how is it possible que gente de la iglesia, that people within the church, líderes de la iglesia, leaders within the church, le falten el respeto will disrespect al siervo que tú has puesto al frente? the man that you have put before us? Pero el siervo siempre con la frente en alto, But the man of God always with his head up high, siempre buscando el rostro del Señor. always seeking the presence of the Lord. Amaba a aquella gente, They would love these people, aquellos que lo difamaban, those that defamed them, aquellos que lo vituperaban, those that aquellos que lo perseguían, that would persecute him, aquellos que hablaban mal de él. those who spoke well bad of him. Él oraba por ellos, He would pray for them. él los amaba He would love them. y él los quería. He would want them. Y yo decía, Señor, no, And I said, no, Lord, yo hago todo en tu casa, I'll do everything in your house. yo te sirvo, I will serve you, menos ser pastor. but I don't want to be a pastor. Y estuve trabajando And I worked muchos años many years al lado de los pastores. beside the pastors.
mi primer pastor. my first pastor. Después salí de ahí, I left him fui a there, Buffalo, went to Buffalo. mi pastor. Allá trabajé con él 3 años con uno. I worked 3 years with one. Luego me moví a otra iglesia I moved to another church. y ahí trabajé 20 años más I worked 20 years there con el próximo pastor. with the next pastor. Veía todas las injurias, I would see all the injustices, todas las calumnias, all the y Dios llamándome y yo huyendo. and God calling me, and I'm running. Parecía Jonás. I was like Jonah. Jonás no quería ir a Nínive. Yo Jonah no did quería el not want to pastor. go to Nineveh, and I didn't want to be a pastor. Llego a la Florida I get to Florida, y en Florida, ahí, gloria al nombre del Señor, comienzo a trabajar con el pastor. and I begin to work with the pastor there. El pastor estaba guiando el bus. The pastor was driving the Guagua. bus, the church van. Y el pastor, I said, Pastor, deme la llave que yo guío give me the key, I will drive, para que usted descanse, so you will para rest, que usted tenga oportunidad so you have time de leer la palabra to read the scripture. y así no tenga que llegar muy temprano a la iglesia. You won't have to come back to the church. Yo llego temprano, I'll be me there. dio una llave, He gave me a key. abría la I iglesia would open the church, y ya el pastor estaba ahí cuando yo llegaba también. and I would get there. The pastor was already there. Trabajé un tiempo con él I worked for a time with him hasta que ahí until one day Dios me hizo el llamado God made me the calling para ir a pastorear. to go to be a pastor. Salí de ahí I left there, y no sé and I don't know cómo el Señor me enredó how God y yo wrote me dije up. que sí. And I said, yeah. Fue como un sueño, It was as a dream. porque cuando aquel hombre me dijo, Because when that man said, tú vas a ser el pastor you're going to be the pastor que Dios ha llamado that God has called, para que vayas a pastorear that you may go pastor a la ciudad de Dunkirk, in Dunkirk. y Dios hace tiempo And God had quite a while, que viene trabajando contigo, has been working with you, pero tú no has querido. but you have not Pero ha wanted. llegado el momento But the time has come, en que tienes que ir. and you must go. Yo dije, sí voy. I said, yes, I'll go. Y mi esposa dijo, sí vamos. And my wife said, yes, let's go. Hermano, como a las 3 horas yo me vine a dar cuenta de lo que yo había dicho. 3 hours later, I realized what I had done. Dios me durmió. God put me to sleep. Me puso una anestesia He put an anesthesia on me. que a las 3 horas que fui a despertar de lo que yo había dicho. At 3 hours later, I woke up from what I'd done. Pastoreamos. We pastored. Conseguimos la iglesia con 23 miembros. We received the church with 23 people. Y para la gloria de Dios la dejamos con 52. And for the glory of God, when we left, there were 52. Cuando salimos de allí. When we left that place. Pero volviendo a Moisés. But let's go back to Moses. Esto es un testimonio para aquella gente It's just a testimony for those people que se niegan a hacer la voluntad de Dios. who deny to do the work of God. Porque una de las cosas, Because one of the things, cuando yo le dije que sí al Señor, when I said yes to God, una de las cosas fue que yo pude oír la voz de Dios it's one of the things that I could hear the voice of God que me dijo, who said unto me, ahora tú vas a saber now you're going to know lo que es un pastor. what a pastor is. Ahora tú vas a saber Now you're going to know lo que es un pastor. what is a pastor. Tenía amor por las ovejas I had love for the sheep, y sigo teniendo amor por las ovejas. and I still have love for the Sigo sheep. teniendo amor I por la still obra de Dios. have love for the work of God. Sigo amando las cosas de Dios. I continue to love the things of God. Pero una cosa es One thing is, que no me niego I do not a deny hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Volviendo a Moisés, lo Returning primero que to Moisés dijo, Moses, the first thing Moses said, yo no sé hablar, I don't know how to speak. soy tartamudo. I'm dumb. Como si Dios no conociera As if God did not know la vida de Moisés. the life of Moses. Desde antes de Moisés salir al mundo, Before Moses came to the world, ya Dios tenía el plan diseñado para Moisés. God already had the plan designed for Moses. Ya Dios sabía God already knew de la vida de Moisés. of the life of Moses. Fíjese si Dios sabía de la vida de Moisés, If God knew the life of Moses, que lo mantuvo 3 meses that he maintained him 3 months con su madre, with his mother, y su madre, and his mother, luego que el niño after the child fue destetado, was taken out of, given, ya no lo pudo tener en su hogar, he could no longer have him home. hizo una canasta She made a basket
y lo echan por el río. and put him in the river. Si usted ve If you see, coger un niño to take a child, y echarlo en una canasta, put him in a basket. hay muchos peligros. There are many dangers. Número uno, Number one, el niño se puede mover en la canasta. the child can move in the Y al basket. moverse en la canasta, And moving in the basket, se vira a la canasta the basket may turn y over el niño se ahoga. and the child may drown. Número dos, Number two, pueden haber animales, there may be animals, depredadores. predators. Y al ver esa canasta que va por ahí, Seeing that basket go, viene ese animal, that animal may come, vira la canasta may turn over the basket y se come el niño. and eat the child. Número tres, Number three, la canasta va en una dirección. the basket is heading in one direction. No tenía timón, They didn't have an oar. no había quien la guiara. There was no one who could guide it. La echaron They just set it a ver dónde llegaba. to see where it would arrive. Pero fíjese el plan de Dios. But check out the plan of God. Mientras eso sucede acá en el mar, As that was going on there, donde echaron la canasta, where they put the basket o en el lago, in the lake, o en el río, on the river, donde echaron esa canasta, where they put that basket, arriba whatever further forward, está el Dios Todopoderoso. the Holy God is up above. Y el Dios Todopoderoso And the Holy God extiende su mirada puts his vision y ve and sees que ahí va that there el líder, is the leader, ahí va el libertador the liberator de su pueblo. of his people. Y la protección And the protection va con él. is with him. Y él guía And he guides y él and protege he protects esa canasta. that basket. Por eso esa canasta That's why that basket llegó segura came safe donde la hija to the daughter de Faraón. of Pharaoh. Muchas veces nosotros Many times we nos afanamos. get all involved. Alguien habló ayer, Someone spoke el viernes, on Friday. alguien leyó y dijo Someone read que las aves that the sheep, that the De los birds cielos. of the heaven no trabajan ni hilan. don't work, Sin embargo, Dios las mantiene, but God gives them. Dios las sustenta. God sustains them. Y la Biblia dice, And the Bible says hablando en ese pasaje, in that scripture que nosotros that we valemos más are worth more que los pajarillos. of these birds. Y los pajarillos no se afanan And they don't worry por tener alimento, for what they're going to ni sustain. trabajan ni hilan. They don't work. Pero nosotros, When we, como seres humanos, as human beings, tenemos más we capacidad, have the capacity, más inteligencia more wisdom que los pájaros, of the birds, que los animales, of the animals. pero nos afanamos por las cosas. And we worry about the things. Y hace esa comparación al Señor. And the Lord makes this comparison. Sin embargo, However, cuando Dios te llama, when God calls you, tú pones muchas excusas. you put too many excuses. Yo no puedo, I can't. yo no sé, I don't know. mi trabajo, My job, mi familia, my family. ¿qué voy a hacer? What am I going to do? ¿Dónde va a estar mi sustento? Where is my sustenance coming from? Son las cosas que se ponen The things, como si Dios fuera como nosotros. as if God was with us. Y Dios no es como tú ni como As yo. if God was like us. God is not like you or I. Dios es distinto y diferente. God is different. Y eso tiene que aprender And we must learn la gente hoy día. as people today, Señor, Lord, es que tengo un cáncer. I have cancer. Y lo primero que empieza es, me voy a morir. And I begin to think we're going to die. Si te va a morir, gloria a Dios. If you're going to die, praise the Lord. Ya no tienes que sufrir más. You won't suffer Ya no anymore. tienes que preocuparte más. You don't have to worry anymore. Pero ¿por qué te preocupa? But why are you worrying? Porque tienes el cáncer y te va a morir. Because you're going to die. ¿Acaso Dios Is God no puede sanar un cáncer? unable to heal a cancer? ¿Acaso Dios no puede sanar cualquier enfermedad? Can I heal whatever illness? Mientras hacía esto, As I was doing this, la Biblia y el Espíritu Santo me llevaba a ciertos lugares. the Bible, the Word of God, the Spirit of God will take me to certain areas. Y la Biblia dice The Bible says que Jesucristo that Jesus, iba por aldeas He would go to y valleys. ciudades. Voy a cerrar esto And porque no cities. lo estoy usando. I'm going to close this. Cada vez que hago bosquejo, Every time I do, I prepare something. voy a tener que depender del Espíritu de Dios. I have to depend on the Holy Spirit. Tengo 10 páginas ahí, no he tocado ni una más que I el have 10 pages. I only touched the beginning. y se lo puede enseñar. And I can show you.
Siento la bendición de Dios. I feel the presence of the Lord. Y mientras iba anotando And as I wrote down acerca de los pasajes the scriptures de Éxodo 14, del 13 al 16, in Exodus 14, 14 through el 16, Espíritu Santo me presentaba en la Biblia the Spirit of God would put in the Bible, would show me. y era como si estuviera mirando And it's as if I was looking, y veía a Jesús and I would see Jesus caminando walking con sus discípulos with his disciples. y llegaba a las aldeas. And he would come to the land. Y cuando llegaba a las aldeas, When he come to the villages, dice que mucha gente le seguía. many people follow them. Y entre ellos había muchos enfermos And there were many sick que there. la gente traía. The people would bring. Y dice que todos And it said that all eran sanados. were healed. Ahora, imagínese Now imagine en una multitud, in a multitude, un solo hombre one man para tanta gente, for so many people. y con solamente el decirle una palabra, And only by saying one word, todos eran sanados. all were healed. La Biblia no dice de qué clases de The enfermedades, Bible does not specify what kind pero of dice que illness, todos eran sanados. but the word said all were healed. Ahora, hoy día, Today, ¿qué sucede what goes on dentro within de las congregaciones? the congregations? Tenemos gente enferma. We have sick people. Yo estoy enfermo I am sick, y hay gente enferma. and there are sick people. Pero yo no me quejo But I don't complain por lo que tengo, for what I have, porque yo le digo a Dios, because I say to God, hágase su voluntad. have thy will be done. Si Dios quiere If God wants, y Dios permite and he permits, que Dios sea glorificado en that mi God be vida, glorified in my life, Dios me sana. God may heal me. Si no, Dios tiene un propósito If not, God has a con purpose esto que yo tengo. with this that I have. Porque el apóstol Pablo Because the apostle Paul le pidió al Señor said to the Lord por 3 ocasiones in 3 y occasions, le dijo, and he said, hay un aguijón de Satanás there's something of Satan que me bofetea, that is slapping me. quítalo de mí. Take it from me. Y rogó por 3 veces And he asked 3 y times, nunca se le quitó. and it never went away. Y yo no soy mejor que el apóstol Pablo. Hey, I'm not better than Apostle Paul. Y hay gente And there are people dentro de la iglesia within the church que siempre that always se está quejando, complaining. siempre está poniendo excusas. They're always putting excuses. No, porque mi enfermedad. No, because my No, illness. porque esto no me deja. No, because this doesn't let me. No, porque aquello no me deja. No, that doesn't let me. ¿Y Dios dónde está? And God, where is God? ¿Dónde tienes a Dios? Where do you have ¿En God? qué plano tú tienes In a what Dios? plan do you have God? La Biblia dice The Bible says que Dios es el mismo God is the same ayer, yesterday, hoy today, y siempre and forever, y por todos los siglos. for all eternity. Hallelujah. Jesús llegó a una ciudad. Jesus came to a land. De entre las muchas que llegó a una In the many that he came porque to the era city necesario pasar por ahí. because it was necessary for him to go there. Y había un hombre llamado Bartimeo el ciego There was a man called Bartimaeus en la the ciudad de blind Jericó. in Jericho. Y hacía muchos años que estaba ahí. And many years he was there. Y la gente pasaba. And people would go by. Unos le daban, Some would give him, otros no le daban some didn't give him, y otros le quitaban and some would take lo que le daban. what he was given. Y él no podía defenderse He could not defend himself porque no podía ver. because he could not see. Estaba ciego. He was blind. Pero fíjese una de las cosas. But one of the things, Todo el tiempo que ese hombre estuvo ahí, all the time that man was there, nadie no one le pudo sanar. could heal him. Y Jesús pasaba por ahí. And God and Jesus walked that way. Jesús ni lo tocó. Jesus didn't even touch him. Jesús no le puso atención. Jesus didn't put attention to him. Jesús iba a su camino Jesus was in his way, in his para path, otra ciudad on his way o para somewhere, otra aldea. to another valley. Sin embargo, However, este hombre this man, dice que oyó he said that he heard la multitud. the multitude. Y oyó la multitud He heard the que multitude gritaba a Jesús. that was saying Jesus. El ciego tenía buen oído, The blind guy had good ears. porque una de las cosas es One thing is, que la persona que ciega the blind person tiene buen oído, has a good ear. adquiere buena audiencia. His hearing is magnified. Y cuando oyó de Jesús, And when he heard of Jesus, su corazón his heart saltó de alegría y gozo, pounded of joy and happiness porque él oyó because he heard que Jesús estaba pasando por that allí. Jesus was coming by. Yo no sé si Jesús está pasando por ahí, I don't know if Jesus is coming by, pero algo tiene que hacer Jesús contigo. but something Jesus has to do with you.
A veces Jesús pasa Sometimes Christ comes through y nosotros and we no le llamamos don't call out to him porque no le creemos. because we don't believe him. Pero cuando tú le crees But when you y believe Jesús pasa, and Jesus comes tú by, le echas mano you grab onto y tú him le dices, and you Jesús, say, Jesus, yo necesito de I ti. need of you. Algo haz conmigo. Do something with me. Aleluya. Santo. Hallelujah. Y aquel hombre And that man gritó called out con toda su with alma, all his soul, con todos sus pulmones, with all his lungs, con todo su with corazón, all his heart, llamando a Jesús. calling out to Jesus. Y entre tanta multitud And in the midst of so much multitude y tanta and gente, so many people, Jesús oyó la voz Jesus heard the voice de aquel hombre of that man que tenía una necesidad. who had a need. Con tanta gritería, With all the shouting, con tanto apretón, with all the crowding, con tanta cosa, with so much, el oído the ear de Jesús of Jesus estuvo dispuesto was willing a escuchar to hear a Bartimeo. the Bartimaeus. Y fíjese una cosa, Let's understand one thing. que Jesús no fue donde él. Jesus did not go to him. Jesús se paró Jesus stood y dijo, tráiganlo acá. and said, bring him to me. Y trajeron al ciego. And they brought this blind man. Y la pregunta And the question was que Jesús le hace that es, Jesus said to him, ¿qué quiere que te haga? what would you that I do to you? Eso mismo te pregunta Cristo, That's the same that Christ is ¿qué asking you. quiere que te haga él? What would you that I do for you? ¿Qué quiere que Él te haga hoy? What do you want for him to do for you ¿A qué today? tú has venido hoy? What have you come here today? ¿Qué tú quieres de Él hoy? What do you want of him today? La Biblia dice The Bible says que si pides, that if you ask, vas a recibir. you will receive. Pero tienes que creer en tu corazón. But you must believe within your heart. Y aquel hombre creyó. And that man believed. Y la respuesta fue, And the answer was, yo no quiero riquezas. I do not want riches. Yo no quiero casa. I don't want homes. Yo no quiero mejor trabajo. I don't want a better job. Yo no quiero esposa. I don't want a No sé bride. si tenía o no. I don't know if he had No one. sé si tenía I familia. don't know if he had family. Pero nada de eso pidió. But he did not ask for any Lo of that. único que le pidió al Señor, The only thing that he asked of the Lord, Señor, my Lord, si quieres, if you want, que reciba la vista. that I may receive my sight. Que reciba la vista. That I may receive my sight. Y dice que al instante, And the Bible says that in the instant, aquel hombre that man recibió la vista. received his sight. Y lo primero que vio And the first thing he saw fue la luz was the light de Cristo Jesús of Jesus Christ en el rostro del Señor. in the rest of the Lord. Me imagino el gozo y la alegría I imagine the joy and the happiness de aquel hombre of that man cuando vio por primera vez when he saw for the el first rostro time del Señor. the face of the Lord. Qué bueno es It's so beautiful cuando Dios te sana when God heals you. y verdaderamente cuando Dios hace la sanidad en ti. And truly when God does Que cuando heal tú in you. sientes esa sanidad en tu cuerpo, Because when you feel that tú vas a healing in your gritar heart, de alegría, you're going to cry of joy, vas a gritar de gozo cry of happiness, y le vas a dar la gloria a and you're Dios. going to give God the glory. Bien, volviendo a Moisés. Returning to Moses. Moisés Moses puso la excusa. put the excuses. Lo que no sabía era What he did not know, que en el plan de Dios, that in God's plan, dame 5 minutos más that in God's plan, give 5 minutes, y vamos a cruzar and we'll cross al otro lado. to the other side. Y dice la escritura And the scripture says que Moisés, that Moses, después de haber puesto esa excusa, after putting these excuses, Dios le dijo, God said to him, yo tengo a tu hermano, I got Aarón your allá, brother Aaron, tú vas a hablar he's going to y él speak. te va a servir de intérprete. He's going to be your interpreter. Pasa el tiempo The time goes. y una de las cosas One of the things que podemos ver, that we could see, que la vara that the rod que tiene Moisés that Moses has en su mano, in his hands, Dios le dice, God says, échela al piso put it in the ground. y se vuelve culebra. And it became a snake. Al volverse culebra, As it became a snake, Moisés sale huyendo. Moses ran back. Jehová le dice,
¿Por qué huye? And God says, why are you running? Cógela por la cola. Grab it by the tail. Pero ¿cómo que la coja por la cola? What do you mean grab it by the tail? Si es una culebra y It's me a va a picar. snake. It's going to bite me. En el entendimiento humano, In human así. mindset, that's the way it is. en lo de Dios no es así. And in God's mindset, it's not that Porque way. Dios no es como el hombre. Because God is not as man. Dios te dice a ti, God tells you, cógela por el rabo, grab it by the tail. cógela por el Grab rabo. it by the tail. Dios se encargará de lo God demás. will take care of the rest. Y le quita el temor And takes the fear. y le quita el miedo And he takes away the fear a Moisés. from Moses. Y sale y llega a Faraón. And he reaches to Pharaoh. Y para hacerle la historia larga corta, And to make a long story short, llegó allá he arrived there. y vemos todas las cosas And we saw all the things. que lo primero que The hace first thing is done. y se presenta delante de Faraón, And comes before Pharaoh. Faraón endurece su corazón Pharaoh becomes hard in heart. y no quiere dejar al pueblo. And he doesn't want to let the people. Y viene Moisés And Moses comes. y la misma vara And the same rod que se había convertido culebra that had become a snake allá en la salsa ardiendo, in the bush la misma vara was the same que se rod tira, that is thrown down. y los brujos aquellos And the sorcerers, también tiran vara they also throw their y se rods. convierten en culebra. And they become snakes. Ahora tenemos un problema. But now we have a problem. Ahora lo que hay es una danza de culebra Now we ahí, have a bunch of worms. y todo el mundo asustado. And everyone's afraid. Pero una de las cosas es But one of the things, que la vara de Moisés that the rod of Moses era más poderosa was more powerful porque Dios because God era el que tenía was the one el control y el who dominio had the de aquella control vara of the rod. y se come las culebras And it eats the other de los snakes brujos. of all Así the que tú no sorcerers. le tengas miedo a los brujos. So don't be afraid of Tú the tienes uno que sorcerers. es más poderoso You que los have one brujos. that's more powerful than the Tú worst. tienes uno que es más poderoso que los hechiceros, One that's stronger than the others. que se llama Jesucristo. His name is Jesus. Luego, después de todas esas cosas, After all these things vemos las plagas. comes the plagues. Y todos los egipcios And all the Egyptians vieron las plagas. saw the plagues. Y todos los israelitas And all the vieron Israelites las plagas. saw the plagues. Y las plagas And the plagues no tocaron did not touch a los israelitas. the Israelites. Hubo una separación. There was a separation. Dios cuida a su pueblo. God looks Dios after his protege los people. suyos. He Dios protects his. protege a los hijos. He protects his children. Sin embargo, para aquella gente But for those people, hubieron plagas y tinieblas there were plagues, darkness, hasta muertes. even death. El pueblo sale The people leave. y al salir, And as they left, Faraón los deja Pharaoh lets them go. y se van. Pero en el desierto They leave, but in the desert, llegan they come frente al Mar Rojo. before the Red Ahora Sea. hay un problema. Now there's a problem. ¿Cómo vamos a pasar al otro lado? How are we going to get across to the other side? ¿Cómo vamos a cruzar al otro How lado? are we going to cross to the other side? Y ahí And that is where comienza Dios God begins a hablar con Moisés. to speak to Moses. Porque el siervo de Dios, Because the man of God, Dios siempre le habla God will always speak to him antes que el pueblo. before he speaks to Y the people. después el siervo He'll speak habla to al pueblo. then the servant will speak to the Y people. habló con Moisés And he spoke to y le dijo las Moses. cosas. And he gave him, Y le dijo, him Faraón los va a instructions. seguir. He says, Pharaoh will Su follow. ejército los va a seguir. His army is going to follow you. Pero yo voy a endurecer But I'm going to el harden corazón de the Faraón heart of Pharaoh y de su ejército. in his army. Porque yo Because y ellos van a saber they will know que yo soy el que soy that I am he who it y is. me voy a glorificar And I will glorify en myself Faraón in Pharaoh y su ejército. and his people. Llegan ahí, They a get ese there. lugar. They get to that place. Jehová le dice, And God diga a said, los hijos de Israel tell the people of que Israel den la vuelta to turn y acampen and camp frente al mar. before the sea. Hay un problema. There's a problem. ¿Cómo vamos a cruzar? How are we going to cross? Ahora el ejército viene. Now the army is coming. El ejército viene persiguiendo The army is following a Moisés y al pueblo. Moses and the people. Cuando llegan ahí, When they arrive to this place, a una cierta distancia, at a certain distance, los israelitas alzan los ojos the Israelites y open their eyes. y al ver lejos, And as they see in the distance, ve a Faraón they see Pharaoh y su ejército and his que army viene that are on their way. y comienzan a criticar And they begin to y criticize. comienzan a hablar And they begin to speak en contra against de Dios God y en contra de Moisés. and against Y le Moses. dicen a Moisés, And they say to Moses, ¿acaso nosotros and if we worry not, no te hablamos we did not speak acerca about de que en Egipto that in Egypt nosotros estábamos mejores we were well y queríamos servir and we were a serving Pharaoh. y tú nos has traído aquí And you brought us here en este desierto to this desert para que muramos so that we may die. cuando en Egipto When in Egypt, habían sepulcro? there were places to bury us.
Pero Dios But God sabía todas las cosas. knew all the things. Y llega el momento And the time comes. en que le dice a Moisés, And when he says to Moses, Moisés, Moses, los egipcios the Egyptians que ven hoy that you see today, no lo van a ver más. you will never again see. Ni tú, You, ni el pueblo all your people, van a ver will see los egipcios the que Egyptians los oprimían. who oppressed them. Porque yo Because I endureceré will harden el corazón the heart de of Faraón Pharaoh y de su ejército and his army, y me glorificaré en ellos. and I will glorify myself amongst them. Moisés le dice al pueblo Moses speaks unto the people las mismas palabras. the same words. Cuando le dice las mismas palabras, When he says the same words, ahora aquella gente now these people tiene miedo are afraid a Faraón of Pharaoh y al ejército. and the army of Pharaoh. Moisés usa estas palabras Moses uses these y words le dice, no temáis and says, do not y fear, estáis tranquilos, be still, porque Dios because God se va a will glorificar. glorify himself. ¿Y cuánta gente And how many people viendo los milagros, seeing the miracles, viendo los prodigios, seeing the marvels, viendo las sanidades, seeing the healing, viendo la manifestación de seeing Dios the manifestation of God dentro de la iglesia, within the church, aún even though todavía still están they are pendientes a Egipto? watching Egypt? No, la cosa no me va bien en la iglesia. Things are not going well in La church. cosa me va mal en la iglesia. Things are going bad in Yo church. estaba mejor antes en Egipto I que was ahora. better in Egypt Te now. voy a decirle una cosa. Let me tell you something. Está errando en el blanco. You are erring, Porque una de las cosas because one of the things que el salmista dijo, that the psalmist es said, mejor estar it's better to be un día en los atrios one de la day casa de Jehová in the house of the que Lord 1000 fuera de than ellos. 1,000 outside. Y la Biblia dice, hablando el salmista, The Bible says, as the psalmist spoke, caerán a tu lado 1000 1,000 shall fall on your right, and 10,000 a to tu your diestra, left, mas a ti no llegarán. but they will not draw nigh thee. Y hay gente que todavía están pensando en las cosas de Egipto, And there are people who are still thinking of the things of Egypt, porque las cosas le van mal en la iglesia. because things supposedly are going bad No es in que las church. cosas van mal en la iglesia, It's not that things are going bad in es church. que tienes que examinarte. It's that you must examine yourself. Examíname, dijo el salmista, The psalmist said, examine me, O Lord. si hay perversidad en mí. So if there are things or Y perverse things muchas in me, veces la perversidad está en mí. and many times Y no perversion en la is in me, iglesia. not in the church. Y tenemos que sacar un rato And we must take our time delante de la presencia de Dios before the presence of God y decirle a Dios, and say to God, examíname, Señor. examine me, O Lord. Examíname. Examine me, O Lord. Y dice la escritura para terminar. And the scripture says, as I finish, Jehová le dijo a Moisés, God said to Moses, ¿por qué clamas a mí? why do you call out to me? ¿Por qué clamas a mí? Why are you calling out to me? Hay veces, There are times, la Biblia dice the Bible says, en Jeremías 33:3, Jeremiah 33:3, and anyone knows it. clama a mí, yo te responderé. Call unto me, and I will respond, Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no and conoces. I will show you great and wondrous things that you know not Pero of. hay momentos But there are times en que has clamado a Dios, that you've called out to God. Dios te ha contestado God has answered you, y todavía tú sigues clamando por and la you're misma still cosa. calling out for the same thing. No es tiempo de que sigas clamando, It's not time to continue to call out. es tiempo de que marches. It's time to march. Es tiempo de que It's marches. time to march. Ya te pediste You confirmación. already asked for Y confirmation, te voy a decir algo de and I'm parte going de to Dios. tell you something from God. Si Dios habla a tu vida, If God speaks to your tú life, no tienes que pedir you confirmación. don't need to be asking for Porque Dios confirmation, no es hombre para que mienta. because ni God hijo is de not a hombre para man que to se lie arrepienta. or man to repent Si from Dios what he dijo, said. If Dios God dijo. said, God Tú said. camina en fe. You walk in faith. Abas, Hallelujah. Aramansa aquí abasoya la Hallelujah. ama. Y hay gente que todavía sigue clamando a Dios y ya Dios le contestó. There's people who still call out to God, and God has already answered them Y buscando confirmación. and seeking confirmation. Y ya la confirmación se la dieron como 20,000 And veces. God has already given you confirmation over 20,000 Es times. hora de estar clamando. It's time to stop. Es hora de praying. marchar. It's time to march. Es hora de que marche. It's time to Es march. hora de que esté alerta. It's time to be alert. Es hora de que camine. It's time to walk. Camina en fe. Walk in faith. Camina en fe. Walk in faith. Dios habló God spoke, y Dios dijo and God said, y Dios hará. and God will do. Y le dijo, And he said,
Ya ha clamado bastante. You've called out enough. Ahora es que ponga en obra And time to put into mark lo que yo te he dicho. what I've told you to do. Coge tu vara, Take your rod. extiéndela Put out your rod y extiende tu mano and put out your hand y divide el mar. and divide the sea. Y dice que extendió la vara. And as he reached out the bar, Y cuando extendió la vara y extendió su mano, and when he reached out his hand, las aguas comenzaron the waters began a dividirse. to divide. Y dice que se hicieron dos grandes He muros. said there were two walls, Y los del pueblo de Israel and the people of Israel pasaron en seco. walked through in dry land. Pero antes de eso, Before that, de cruzar el mar, before they crossed the dice sea, que el ángel de Jehová, says that the angel of que the iba Lord delante de ellos, went before them, y que cuando ellos salieron and when they came de out, Egipto, salieron con mano poderosa. and they came out with a powerful hand, Y el ángel de Jehová and the angel of the se Lord apartó delante de ellos left them in front y of se them, puso a la retaguardia. and he came behind, Y la nube de Jehová and the cloud of the que Lord iba con ellos, that was delante with de them ellos, se puso a la retaguardia. came behind them, Y para aquellos and for those era oscuridad y tiniebla. was darkness, Sin embargo, para los de Israel but for Israelites era luz it was light y victoria. and victory. Cruzaron. They crossed, Y cuando están cruzando, and as they crossed, Dios endurece God hardens the heart el corazón de Faraón. of Pharaoh. Y cuando endurece el corazón del Faraón And when God hardens the heart of Pharaoh y de los egipcios, and the Egyptians, comenzaron a entrar they begin to enter por medio del mar. in the sea. Y dice la Biblia And the Bible says que Jehová that God trastornó turned around la mente, the mind, el corazón the heart de aquella gente of those people, y los carros and the carts y los caballos, and the chariots, y comenzaron and they begin a romperse to break los carros the y a chariots turbarse la gente. and to confuse the people. Y después que cruzaron todos And as they all went in al otro lado, to the other side, el mar comenzó the sea nuevamente began to once again a llenarse de agua come into place, y los egipcios and the Egyptians perecieron were swallowed up ahogados or drowned hasta que los egipcios until the Egyptians muertos died, salieron a la orilla came to the side, y Israel and Israel vio la gloria saw the glory del Dios viviente. of the living God. ¿Qué quiero decirte con esto? What would I Para like to terminar? tell you with this? Que Dios está pendiente That God is watching a ti. you, No importa la prueba, no matter what no the trouble, importa la dificultad, no matter what the no difficulty, importa la no situación. matter what the situation, Tú vas a ver you're going to see la gloria de the Dios. glory of God. Dios te bendiga. God bless. Dios te guarde. God bless. Y oremos. And let us pray. Dios y Padre nuestro que Father estás en el God, cielo, te doy gracias We por give esta you thanks preciosa for this word. palabra, Señor. This word that was Toda given. la gloria y toda la honra All para ti. honor and glory be given to you, Señor Dios mío, my Lord, O God, que tú toques a aquellos that you may touch those que están escuchando por that la are radio. listening, Aquellos, Señor, que those, están Lord, mirando la internet. who are watching, Que tú toques, Señor. that you No may importa touch. el problema o la no dificultad matter que what ellos the tengan. problem or the difficulty may be. Tú eres un Dios todopoderoso. You are all marvelous Tú God. libraste, Señor, al pueblo de Israel You set the people of Israel de free la mano de los egipcios y de from Faraón. the hand of the Egyptians and Así Pharaoh. también tú librarás That same way, Lord, a tus hijos, you will Señor, set your children de free la mano de Faraón. of the hand of Pharaoh, Porque vendrá un día because that day will come, en que, Dios mío, and when, my Lord, seremos arrebatados we will be taken up en las nubes in the clouds para estar en las bodas del to Cordero. be in the lambs. Right. Bendice a cada uno Father, bless us all y trae bendición a sus vidas. and bring blessing to their Y si lives. hay alguno, And if Señor, there's anyone, Lord, que necesita, Señor amado, that needs reconciliarse to contigo, come to you, Lord, aceptarte como único y to exclusivo Salvador de su accept you vida, as their only and personal Savior, lo único que tiene que venir all they need to do es arrepentido is to come y tú harás el humble, proceso, Señor. and you will do the rest. Gracias te doy Thank you, Lord. en el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Amén. Amen. La gloria y la honra es The para glory ti. and the honor is for Amén, you, Lord. amén. Amen. Dios me lo bendiga, God bless amados. you. Muchas gracias. Thank you. Y la persona que sigue.